creo que pues nosotros como papás también tenemos nuestra parte en todo esto, ¿verdad? Pero no voy a tomar tanto tiempo, así que, ¿por qué nos das tal vez una introducción un poquito acerca del tema aquí? ¿Qué es esto, verdad? Ok, muy bien, pues hoy lo que vamos a hacer es informar un poco sobre el impacto que tienen los dispositivos electrónicos, no únicamente el celular, sino que el iPad, la televisión, los Ujú, videojuegos, cualquier dispositivo electrónico en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Nos vamos a enfocar en diversas etapas o edades en las que podríamos nosotros segmentar a los niños, por ejemplo, los niños menores de 2 años, los niños preescolares, los escolares y los adolescentes, ¿no? ujú, Y vamos a hablar un poquito también de darles estrategias a los padres sobre qué pueden hacer si sus hijos ya están utilizando los dispositivos electrónicos y que sean informados sobre ese gran impacto que tienen. ¿Por qué? Porque quiero contarte que el 93% de los niños entre los 10 y los 15 años ya usa un ordenador, o sea, me refiero a un computador. ujú. El 94% navega por internet, un 70% utiliza un teléfono móvil. De hecho, hay estadísticas que hablan que ya niños a los 8 años tienen un dispositivo móvil propio, o sea, un celular. Ok, Se ha aumentado un poco el tema del uso de los dispositivos desde la pandemia COVID-19. ok, ¿Por qué? ya, ya. Porque tuvieron que emigrar Ajá, al uso de plataformas, uso de dispositivos para recibir clases, para trabajar, etcétera. Entonces, hubo un incremento bien marcado. Sin embargo, a pesar de necesitar los dispositivos como fines educativos, ya vemos que niños menores de 10 años ya tienen un dispositivo móvil, o sea, ya tienen un teléfono propio. No es que usen el teléfono de papá, de mamá, de vez en ujú, cuando que me lo presten. ujú, Eh, También algo muy importante es que ya vemos a niños desde muy tempranas edades presentando problemáticas graves en su salud mental. Y creo que ujú. eso es lo que nos trae más acá el Sí, día de hoy, que los niños tienen muchas problemáticas y vamos a hablar de varias, son un montón, ¿verdad? De problemáticas que están asociadas al uso de dispositivos electrónicos. ajá, Entonces, vamos a ver tanto sus efectos positivos como sus negativos. No vamos a decir que no tiene efectos positivos, porque sí hay algunos efectos positivos dentro del uso de los dispositivos, ajá. pero como introducción estaría muy bien decir, bueno, la mayoría de los niños está frente a un dispositivo móvil desde muy temprana edad. Hasta en bebés, vemos muchas veces nosotros estas escenas que los papis les ponen el teléfono dispositivo a los bebés Wow. y ese es un daño Ujú, el que se le ujú, está haciendo al niño. ujú. Y entonces los papis deben de estar informados acerca de esto. Ya, eso, y la verdad es que es bueno conocerlo. Yo antes de entrar a la plática te estaba comentando acerca de que honestamente pienso que no me había puesto tal vez no había puesto mucha atención acerca de qué efectos puede tener los dispositivos en general. Especialmente cuando el niño está desarrollándose, ¿verdad? Está desarrollando su nivel pues, psicológico, su nivel mental, su cerebro se está desarrollando. Y honestamente no tenía ninguna información y la verdad es que no había puesto atención. Entonces yo estoy, de hecho, aquí estoy como estudiante también porque a mí me Ujú, interesa saber estas cosas porque pienso que a veces, am, de hecho la Biblia lo dice, ¿verdad? A veces nosotros pues entramos en cautividad o a veces presentamos problemas por la falta de conocimiento. No sabemos que lo que estamos haciendo no es que sea tal vez de mal corazón o de mala intención ni nada, pero lo estamos haciendo un daño tal vez al niño, especialmente cuando ellos se están desarrollando. Entonces, bueno, entrando al tema, ¿verdad? Como lo sugeriste, si podríamos entonces tener más o menos nos puedes decir más o menos, pusiste aquí como segmentos, ¿verdad? Para ponerlo y nos pudieras informar acerca de esto, ¿verdad? Depende de la edad.
Ok, Y la bueno, etapa. vamos a entrar a un primer segmento que es el Ujú. impacto que tiene. Vamos a hablar sobre el impacto positivo y negativo. Voy a hablar de los positivos, que en realidad son bastante pocos. Entonces, mientras tanto, le doy la bienvenida a los que nos están viendo. Les Sí, 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 recuerdo que claro. por favor vayan poniendo sus preguntas conforme vayan surgiendo en el chat. Los vamos a ir viendo también en el momento. Si los podemos responder en ese momento de una vez y si no, pues vamos a dejar un tiempito al final para poder ir respondiendo eh, esas preguntas. Así que saludos a todos. Qué bueno verlos por ahí. Aquí Irma, tenemos a Paola está por ahí también, así que saludos. Pablo también. Saludos Pues, a ustedes, bienvenidos. pues en realidad los efectos positivos es que, bueno, en educación sí tiene muchos efectos positivos dentro de la educación porque tenemos acceso a muchos recursos. A recursos que nos permiten tener cantidad de información, recursos en línea, videos, tutoriales, plataformas de aprendizaje, juegos que son educativos. Nosotros vamos a ver que encontramos herramientas que son muy personalizadas a lo que necesitan los niños en diferentes etapas o edades, de necesidades especiales también y ritmos de aprendizaje. Digamos que ese es uno de sus tantos factores positivos, la Ujú, educación. Luego tenemos también de conectividad, de comunicación, pero aquí hay ujú, que tener ojo. ¿Por qué? Porque sí nos facilitan una comunicación, pero debería de ser, en el caso de los niños, debería de ser con familiares, con amigos que conocemos en vivo y a todo color, en carne y hueso, ujú, no amigos digitales ujú. y que nos solucionan las distancias físicas. Por ejemplo, si tenemos familiares que viven en otro país, en otro departamento, no los podemos ver muy a menudo, el uso de un dispositivo como para hacer una videollamada, una llamada, para tener esta interacción, pues es algo muy positivo, algo que nosotros podríamos utilizar. Ujú, También nos permite la conectividad, por ejemplo, hacer tareas grupales. En ujú. mi época nos teníamos que juntar, ir a la casa de alguien, a la biblioteca para hacer una tarea grupal. Ahora eso ya no se hace, ¿verdad? Ahora Sí, los sí. niños se conectan y Ajá. hacen la tarea grupal, ¿no? Cada quien Ujú, en su casa, etcétera. Entonces, sí nos ha creado algunos efectos positivos como este de la colaboración, de la interacción. También nos ha dado habilidades digitales y es que nosotros aprendimos conforme fueron surgiendo todas estas nuevas tecnologías, pero es que los niños ahora ya están inmersos en esa tecnología y deben de tener una alfabetización digital. Entonces, por Wow, eso qué vemos que interesante eso. los centros educativos empiezan desde chicos a hacer ese trabajo, el uso de los dispositivos desde edad temprana para familiarizarse con la tecnología. Obviamente esto los va a preparar en un futuro profesional, laboral, etcétera. Ahora se usa la tecnología, la gente se comunica por medio de las redes, entonces los niños deben de tener esa alfabetización digital. También existe uno de los factores que es uno de los que a mí más me gusta y nos ayuda a la creatividad y a la expresión, Ujú, usando aplicaciones adecuadas de contenido creativo, edición de fotos, de video, de música, ujú, fomentan la creatividad y la autoexpresión. Pero si pensamos en los niños, todos estos efectos positivos o recursos que la tecnología nos da, aún así deben de ser supervisados por un adulto. No ujú, podemos dejar al niño y decir, él se necesita alfabetizar digitalmente o él va a tener, ser creativo, ahí que mire qué hace con el dispositivo. No, los ujú, niños normalmente necesitan tener esa guianza del adulto, esa supervisión del adulto. ujú, Si no sucede eso, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que empiezan a surgir una serie de efectos negativos. mm, Y entonces aquí empieza a surgir una de las primeras, digamos, como preocupaciones a nivel mundial. Y una de las primeras preocupaciones a nivel mundial es que el 46% de los niños crea adicción. mm, ujú, ¿Por qué crea adicción? No es únicamente porque tiene mucho tiempo en pantalla, sí. Un factor es el tiempo.
pero otro factor es que el cerebro de los niños, sobre todo los menores de 2 años, hasta los 5 años o 6, me atrevería yo a decir, está en desarrollo y entonces no está preparado para la estimulación del nivel que produce un dispositivo electrónico. Ujú. A mí me gusta poner mucho un ejemplo. Okey. Y de los presentes, ¿quién le daría a un niño una droga? Pensemos en cualquier droga. Yo creo que Guau. ninguno de los presentes o ningún Sí, papá claro. diría: "Ah, yo le doy droga a mi hijo", ¿verdad? O Ajá, sea, ajá, no podríamos pensarlo. ajá. Pero para el cerebro del niño, que es un cerebro que está en desarrollo, si pudiésemos hacer alguna analogía, darle el dispositivo electrónico es darle una droga. Ujú, ujú, Si quisiéramos hacer alguna analogía. Entonces, ujú, cualquier papá que quiere que su hijo se desarrolle, que sea inteligente, que logre los hitos del desarrollo, que si no ujú. han visto ese Facebook Live, vayan a los en vivos de Ajá, la página, ¿verdad? Porque ahí sí, está ahí están. Kimberly con todo estas señales de que nuestros chicos se están desarrollando correctamente. Entonces Ujú, es bien importante darnos cuenta de esto. El cerebro no está capacitado para tener tantos estímulos visuales, auditivos, y entonces se genera la sobrecarga sensorial. mm, Esta sobrecarga sensorial em, genera reacciones en el cuerpo, porque el cerebro está superestimulado, por así decirlo, está totalmente pesado ujú, y pareciera ser que es algo atractivo, bonito, pero es mucha estimulación y entonces crea efectos en la salud mental. mm, En primer lugar, la adicción, ¿no? Ese ujú, uso compulsivo de querer tener todo el tiempo el teléfono y estar en el teléfono, mm, que si genera una adicción, va a tener su respectivo síndrome de abstinencia. O sea, cuando no estoy frente a la pantalla, al dispositivo o haciendo cualquier actividad, ¿qué va a suceder? Voy a tener ansiedad, irritabilidad, voy a portarme mal, hacer el berrinche, voy a ujú, hacer hasta lo imposible por lograr tranquilizar una respuesta totalmente física del ujú, síndrome de abstinencia por mi adicción, mm, porque el niño y el adolescente no está preparado para esto. Y este es el que más preocupa. Muchos hemos visto videos, ahora hablando de las redes, videos de TikTok, de Reels, donde ven a los niños que están haciendo un gran berrinche porque quieren el iPad, el videojuego y se mueren, ¿verdad? Pero es Ajá, esto, están teniendo un síndrome de abstinencia. Entonces, para los papis que nos ven, si tu hijo consume mucho y tú ves estas señales que está teniendo de afectación en su salud mental, necesitan una asistencia especial, necesitan el apoyo para que pueda pasar este síndrome de abstinencia, pueda ir mejorando en el tiempo que pasa frente a los dispositivos. Y yo ujú, hablo de dispositivos porque puede ser un teléfono, un celular, la televisión, el videojuego, ya, etcétera. ajá, Otro de los factores es que empiezan a tener problemas de atención. okey, Entonces, el uso frecuente hace que se pierda la capacidad de prestar atención, ¿sí? Sobre todo en tareas que requieren una concentración prolongada. Nosotros podríamos decir, no, pero si mi hijo se hipnotiza, ¿cómo le presta atención al iPad, al teléfono? Está bien en su atención, pero tú le quitas el hiperestímulo que tiene, que incluye luz, sonido, movimiento, color, y lo pasas a la vida real, porque nuestra vida real no tiene colores brillantes, no tiene sonidos súper agradables y ujú, etcétera, no tiene movimientos de esa forma, o sea, la vida real se ve diferente a como la vemos en el videojuego, a como la vemos ujú, en las redes sociales, ¿verdad? No es la vida real. Entonces, cuando están en la vida real, ¿qué sucede? No prestan atención, no se logran concentrar porque no tienen el estímulo suficiente al que el cerebro se está acostumbrando.